definitivamente el tema de los padres de hoy. Padres trabajadores, ¿cómo conciliar a nuestros hijos y nuestro trabajo, ¿no? Cómo encontrar la justa medida, sobre todo para no quitarles la atención que ellos necesitan. Eso lo vamos a conversar hoy día con nuestros invitados. Estamos con Ricarte Cortés, que es médico psicoterapeuta. Ricarte, bienvenido. Gracias, Cecilia. Bueno, un tema vigente, definitivamente, y muy importante porque en realidad no solamente es la idea de prevenir cualquier dificultad a partir de eso, sino también cuánto recurso puede haber incluso en esta postura, exacto, en esta posibilidad, ¿no? Exacto, exacto. Y también estamos con otra invitada, Lucero Calderón, que es psicopedagoga y directora de Tamgran. Hola, Cecilia. Bienvenida, Lu. Feliz año, qué gusto verlas de nuevo y como dice Ricarte, un tema bastante interesante y polémico en algunas ocasiones, ¿no? Sí, sí, y un tema efectivamente muy vigente. Preocupación de muchos padres, porque ¿qué padre no se siente, o qué, mejor dicho, no nos sentimos con el cargo de conciencia de pensar que le estamos restando horas y tiempo maravilloso a nuestros hijos, sobre todo, ¿no? Porque hay encima la medida de nuestros padres que dicen, no, pues en nuestra época era todo diferente, ¿no? Tu madre se quedaba con ustedes y no había ningún problema, ¿no? Ahora los chicos están muy desatendidos y nosotros... Oh. Sí, la flagelación y que yo creo que, digamos, el trabajar implica menos tiempo de pronto, pero hay una consecuencia que no tiene que ver directamente con el trabajar, que es la que tú has mencionado, que es justamente el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa yo creo que tiene, o sea, una consecuencia que se suma al mismo hecho de la falta de tiempo o no, y que sí está en nuestras manos poder manejar, porque definitivamente ojalá la culpa ayudara a que el hecho de trabajar las cosas mejorara, pero no ayuda, y lo que es peor, no solamente no ayuda, sino yo diría que es gran parte del problema que muchas veces se suscita en la persona que trabaja, y sobre todo, y específicamente ustedes me dirán mejor o me corregirán, en el caso de la mamá que trabaja todavía más por la presión que existe social al respecto, ¿no? Ahora, a mí me parece interesante lo que has dicho, pero yo agregaría algo, o sea, no es tanto que trabajes o no, o sea, la culpa va a existir, como dice Ricarte, la cuestión es qué tanto tú manejas o no. No hay que rechazar la culpa, sobre todo en las madres, va a estar presente siempre, y la duda de si hago bien o no hago bien las cosas también es parte de ser mamá. El tema viene por no tratar de hacer todo y ser una super mamá, ¿no? Entonces soy la super profesional, la super trabajadora, mi casa está perfecta y mis hijos están... O sea, no es posible hacer eso. Entonces hay que aprender a balancear y priorizar determinadas cosas. Ahora, en mi caso, y lo comento porque tú decías... El esquema de cómo decían los papás de antes, mi mamá no, yo vengo de una familia, de una mamá periodista que trabajaba todo el día, pero me llevaba, y algo que hemos visto ahora y que hemos coincidido de pura casualidad con Ricarte es que nuestras hijas, por una razón u otra, hemos venido con nuestras hijas hoy, ¿no? Entonces, eso también es parte de poder involucrar a los hijos de alguna manera en algunas partes de tu trabajo, ¿no? Eso sería una forma, digamos, de conciliar, ¿no? El trabajo y los hijos, es un tip. Sin embargo, hablando del tema de culpa, es muy difícil no sentir culpa. ¿Por qué? Porque, digamos que en la práctica se ven ciertos resultados que inmediatamente uno los adjudica a la falta de tiempo que tiene para con los hijos. Por ejemplo, salieron mal en el colegio, o de repente tienen dificultades en sus interrelaciones personales con otros chicos, o de repente es el punto de la clase, siempre se está metiendo en problemas, es un chico que se mete, digamos, con otros chicos, siempre está molestando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que pueden suceder y que de repente antes también hubiesen podido suceder, o cualquiera de nosotros, pero... ahí está el tema de la culpa, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que yo no le estoy dedicando el tiempo que necesita. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo sí, bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Yo sí creo que, es más, se convierte en el verdadero problema. O sea, la actitud que tienes, si tú le sigues a la culpa el mensaje, si tú le sigues el consejo, yo siempre digo, la culpa es un pésimo consejero. Yo estoy de acuerdo, no peleemos con ella, pero tampoco te voy a hacer mucho caso. Porque si a mí la culpa me dice, no sabes qué, pásasela por alto, o cómprale esto, o no hagamos tanto lío, porque finalmente la culpa me lleva a hacer cosas, generalmente ese consejo, entre comillas, que tengo de la culpa, lo que me hace es construir un problema que antes no existía. O sea, en vez de ir a atender la verdadera necesidad, por ejemplo, un niño pequeño necesita
y todos los niños necesitan límites, necesitan firmeza, necesitan cierto nivel de autoridad, ciertas cosas, pero a veces cuando nos sentimos culpables y de pronto, caramba, solamente tengo unos minutos para estar con él y justo tengo que llamarle la atención y necesita llamarse la atención, entre llamarle la atención y pasarme los minutos con él de juego o lo que sea, entonces digo, ay, mejor lo dejamos para mañana o para otro día y no ocurre. Al final, claro, la pasamos un poco más tranquilo, pero dejé pasar una oportunidad y una necesidad de mi hijo de que yo le pusiera los límites que requería. ¿Y por qué? Porque la culpa me hizo comportarme de esa manera. O sea, no me hizo, yo escogí seguir lo que la culpa me decía. Por eso yo siempre tengo este lema: si la culpa te dice anda a la derecha, mejor vete a la izquierda. Y si te para arriba, anda para abajo, porque es pésimo. Sigue la intuición. Sí, no, en serio. O sea, yo voy por ahí. Es mucho más adecuado seguirme responsablemente que de una manera culpable. La culpa siempre me va a llevar a no buscar la responsabilidad, sino más bien a ver cómo hago para sentirme mejor yo y no necesariamente darle lo mejor a mi hijo, ¿no? Esa es mi manera de observarlo. Ahora hay un tema también ahí, ¿no? Por ejemplo, si son padres separados, ¿no? Claro. Peor, ¿no? Porque, digamos, el papá o la mamá, o sea, digamos, el que esté ausente, siempre va a ver al hijo solamente en el buen momento, para el disfrute, Claro. ¿no? Y el otro padre que se queda, digamos, atento permanentemente y atento a la educación del niño, es el que siempre va a ser el malo o la mala de la película. Ahora, yo creo que para completar lo que dijo Ricarte y unirlo un poquito con lo que tú has dicho, Cecilia, es importante ver, porque él ha visto un poco la parte emocional, la parte de la disciplina, de la contención en la cual tienes que criar a tu hijo. Pero por decirte, uno de los puntos que tocaste fue el sentirme culpable porque le va mal en el colegio. No. ¿No debería? O sea, no deberías. O sea, un hijo tiene que aprender a trabajar solo. Es más, trabajando en la parte pedagógica, coincidentemente o no, porque no hay una estadística para eso todavía, muchos de los chicos que tienen la mayor cantidad de dificultades no son de padres que trabajan, son de padres que no trabajan. ¿Por qué? Porque tú tienes que acostumbrar a tu hijo a ser un chico autónomo y el estudio es una forma de autonomía, es una forma de responsabilidad también. Pero hasta cierto punto no es bueno que el papá esté, o la mamá, ¿no? Digamos, monitoreando. De repente hay mamás, ¿no?, que se sientan toda la tarde Sí. con sus hijos y bueno, yo personalmente digo, wow, ¿no? O sea, ya cuánto quisiera ser una mamá así. O sea, por una cuestión de tiempo no puedo, ¿no? Sentarme y estar chequeando y revisando y ese tipo de cosas. A mí me parece genial. No sé hasta qué punto sea bueno efectivamente. ¿Por qué vas a ser la profesora? Claro, pero sí pienso... O la alumna también. O la alumna, porque de repente... De hecho, la nota te la ponen a ti. Ese es el tema, ¿no? Pero sí, claro, en ese tema yo coincido con ustedes, pero monitorear, digamos, oye, ya mira cómo va esto, qué sé yo, ¿no? Ayudar, dar ciertas pautas y luego irse. Bueno, yo creo que Lucero ahí puede completarlo mejor, pero creo que sí, definitivamente, digamos, toda la educación es un acto integral. Tú no estás educando a tu hijo para que sea brillante en matemáticas o en español o en ciencias de la comunicación. Lo que tú estás haciendo es educándolo integralmente para que sea capaz de desarrollar al máximo sus potencialidades. Entonces, la mayor potencialidad es la autonomía, es la madurez esta que todos anhelamos. Entonces, digamos, cualquier cosa que yo le ofrezca como mecanismo para que él aprenda matemáticas, español, inglés o lo que sea que tenga que aprender, pues tiene que ir de la mano con esta posibilidad de irle ofreciendo esa autonomía progresiva que obviamente, dependiendo del niño y de la edad, va a ser progresiva, pero siempre tiene que haber el padre, para eso es cumplir el rol del padre y la madre, que es el de monitorear, el de dar los límites, el de establecer ciertas pautas, pero que le vayan ofreciendo progresivamente algo que le va a ocurrir a él autónomamente. O sea, él es el que va a tener que dirigir eso. El problema es cuando perdemos de vista y termina siendo mucho más importante que su autonomía la nota, lo que hace el profesor, si te jalaron o no te jalaron. La culpa, y si no estuviste, ¿por qué no estuve yo ahí? Claro, Entonces, ¿no? ¿cuál es el mayor riesgo de un padre trabajador para con sus hijos? El que pierda la visión y que pierda la noción del tiempo en el trabajo. Ese es, o sea, el problema no es que trabajes, el problema es que trabajes en exceso, el problema es que no te des un espacio, porque todo el mundo te habla de calidad de tiempo, pero necesitamos, esa calidad necesita una cantidad de tiempo también. Entonces tú me dices, ¿qué hago? Si yo me voy a perder las actuaciones de mi hijo, me voy a perder las citas con la maestra, ahí sí estoy mal. Ahí sí estoy mal. Ahora, si tú me dices, es un tema de dos, necesitamos la plata, todo el mundo necesita, es un mundo en el que vives inmerso en esa mirada. Pero, por decirte, un tip practiquísimo para una mamá culpable de trabajar toda la semana hasta tarde.
uno de esos días sal más temprano, ¿ok? Una vez a la semana, o el fin de semana no tengas nada, o llegas a tu casa y desconéctate de computadora, de teléfono. Yo sé que es muy difícil, yo misma a veces... ¿Quiénes te hacen recordar? Tus mismos hijos. Mamá, estás hablando por teléfono. Ya, espérate. Apago y la miro ahí y me río con ella. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer para manejar la culpa. Pero si nosotros, y regresamos al inicio de Ricarte, nos sentimos culpables, ¿no? Que si es bueno es porque yo estuve ahí, y si le va mal es porque yo no estuve, ya perdimos. ¿No? Y además que lo que me gusta lo que dices tú, esta invitación que nos hacen los hijos a revisar un poco nuestros tiempos de agenda, porque no solamente nos invitan a hacerlo mejor con ellos, sino que finalmente como consecuencia natural, razonable y sobre todo si actuamos de manera integrada, somos nosotros los que finalmente nos vamos a integrar y vamos a ser los más beneficiados, porque una vida que está dedicada al trabajo y no un trabajo que sirve para poder vivir adecuadamente, obviamente, yo sé, mi hijo tiene todavía una oportunidad para vivir y yo estoy parte de la gestión, pero el que está viviendo ya su vida hecha soy yo y después yo no voy a tener oportunidad para corregir. El modelo que estoy ofreciendo de ser humano es este modelo que perdió el control y ahora está dedicado a servir a lo que se supone que estaba a su servicio. Claro. Por lo tanto, otra vez, el tratar de alinearme con hacer lo mejor para mis hijos, no solamente, obviamente, es bueno para ellos, es bueno para mí. Y si es bueno para mí, me enriquece, me hace mejor persona y por lo tanto mejor modelo de ser humano para ellos, ¿no? ¿Y cómo manejas la culpa? Bien fácil. O sea, yo no creo que haya una asociación directa siempre con padres que trabajan, niño que fracasa, un niño con problemas. No necesariamente. No necesariamente. Depende del temperamento del niño, depende de la resiliencia. Y depende también de cómo conciliemos, ¿no?, a nuestros hijos con el trabajo. Ese es el tema con el que vamos a volver luego de un pequeño corte. Por favor, no se vayan, que luego vamos a hablar de cómo conciliamos a nuestros hijos y al trabajo. Con eso volvemos.